Armar la Trama, un programa de radio que busca recolectar voces, conectar voluntades. ATE Sociosanitario, Provincia de Buenos Aires. Otra salud es posible. Otro Estado es necesario. Bueno, me disculpo públicamente por mi llegada tarde y que la culpa además de no haber escuchado el resto de las presentaciones que han hecho. Le agradezco muchísimo al senador Ricardo Bajo y a todos su equipo por haberme invitado a participar de este evento que me parece realmente oportuno. Yo siento que uno tiene que intentar acompañar desde nuestras tareas políticas y legislativas los cambios, las transformaciones que se van produciendo en el marco de nuestra sociedad. En ese sentido, creo que tal vez las transformaciones más importantes en lo social, en lo cultural, en lo económico y en lo social tienen que ver con las profundas transformaciones que ha sufrido el mercado del trabajo en los últimos años. Y esto marcado muy particularmente por el ingreso de las mujeres masivamente en el mercado del trabajo. Pero aquí es donde yo quiero poner, digamos, un cable a tierra en una necesaria contextualización sobre cómo, por qué y de qué manera se da el ingreso de las mujeres al mercado del trabajo. Yo creo que más allá de que obviamente nosotros hemos tenido un marcado ascenso en el acceso de las mujeres al estudio, a la educación, a las carreras universitarias y demás, no ha sido esto lo que ha marcado la irrupción masiva de las mujeres al mercado del trabajo, sino que al contrario, las mujeres han invadido este nuevo mercado del trabajo, no tanto por la búsqueda o la realización individual de sus propias carreras, sino que el ingreso se ha dado principalmente cuando, sobre todo en la década del 90, a partir de medidas de tipo económica, los ajustes de nuestra economía con la apertura de las importaciones, la pérdida de las empresas públicas y otras tantas medidas, se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Ahí quedan las parejas varones, el hombre varón, proveedor y figura principal del hogar, aparece desprotagonizado de ese centro de la escena que obliga a la mujer a salir a buscar un trabajo que le permita integrar el ingreso que tiene su pareja. Esta es la forma en que masivamente la mujer ingresa en el mercado del trabajo en la década del 90 y lo hace obviamente en un mercado que las condiciones que le ofrece han sido absolutamente precarias. Las mujeres que ingresan por esta situación de necesidad y todos sabemos que la cláusula de la precarización y de la flexibilización de las relaciones de trabajo ha sido y sigue siendo en gran medida el problema, el terror, el miedo a la pérdida del puesto de trabajo cuando esto obliga a aceptar condiciones inferiores. Esta es la situación de la mujer. La mujer en el mercado de trabajo está marcada por la falta de protección legal. Las mujeres en el mercado de trabajo, sin contar con un recibo de sueldo, mayoritariamente me refiero porque la mujer ingresa sobre todo en trabajos no protegidos por la ley. Recién ahora hemos tenido en los últimos años algunos avances en el área del servicio doméstico, pero todos sabemos la forma en que se ha prestado esto, que es el ámbito del trabajo principal de las mujeres, tanto las tareas que se realizan en el hogar propio o en otros hogares. Por supuesto que esto es lo que marca la precarización. El trabajo precario de las mujeres, desprotegidos de la ley, hace que la mujer no tenga en una enorme proporción un recibo de sueldo para acceder a un crédito, que no tenga un aporte jubilatorio. En gran medida, un trabajo muy marcado por esa situación de precariedad extrema. Esta es lo que nosotros necesitamos contextualizar para reconocer de qué manera uno tiene que actuar en función de esa realidad. No hay duda que también hay que marcar en los últimos años una transformación jurídica muy importante en las condiciones de las mujeres. Porque también es cierto que hemos logrado en la fase jurídica muchísimos avances en términos de reconocimiento de derechos. Desde lo que ha significado un cambio cultural y político tan importante como ha sido la ley de cupos y cuotas para acceder al plano de la representación. Esto ha marcado sin ninguna
la posibilidad real de ejercer. Por eso, que el tema de la licencia no es declarativa, porque los derechos están, y de hecho los tenemos, el problema es la posibilidad de ejercicio operativo de esos derechos. Nosotros tenemos además una legislación muy buena en términos de protección de derechos de las mujeres. No solamente tenemos un texto constitucional que ha incorporado con jerarquía constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales reconocen más allá, obviamente, las convenciones particulares, la CEDAW, sin ninguna duda, el convenio que protege a la mujer contra toda forma de discriminación o de violencia, son herramientas extraordinarias en la pelea por los derechos. Pero, como decía recién, no hay duda que todo esto resulta insuficiente. Tenemos entonces los tratados internacionales, tenemos nosotros una constitución sobre la cual también hago una referencia a lo que a mi juicio es posiblemente una de las normas más importantes que nuestra Constitución tiene, que es el artículo 14 bis. El artículo 14 bis es el que reconoce los derechos al trabajo de los trabajadores y trabajadoras, lo hace tanto en el plano de la igual remuneración por igual tarea, el derecho al descanso, una cantidad de cuestiones, los derechos sociales, los derechos vinculados con los gremios, con la libertad sindical. Esta es una norma, yo diría, una de las más importantes que nuestra Constitución tiene. Habla además del derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, pero todos sabemos la enorme diferencia que existe entre esa proclama extraordinaria de derechos, que es el artículo 14 bis, y la realidad completa con la que estamos. Los convenios de la OIT, hay 4 convenios que son los que específicamente tutelan la situación de la mujer en el trabajo. El convenio de igual remuneración por igual tarea, y esto es además, insisto, repetido por nuestra Constitución, una de las cuestiones que marcan efectivamente las condiciones de inequidad que las mujeres enfrentan en el trabajo, ni las mujeres en los menores niveles de calificación o sociales ganan lo mismo que los varones, ni siquiera las mujeres que están en los más altos niveles. La dificultad de la mujer para acceder al paso del sector de producción de construcción, por supuesto. Pero bueno, el convenio de la OIT, igual remuneración por igual tarea. El otro convenio es el convenio de la no discriminación en el acceso o en el ámbito del trabajo. Pero me voy a referir a los otros 2 convenios que para mí son muy importantes, que recién Ricardo marcaba, en particular el convenio de protección de la maternidad. Y en esto por ahí quiero plantear algunas cositas distintivas de lo que ustedes han estado escuchando. Adelanto mi posición en este punto. Yo no soy una defensora en absoluto, digamos, en términos absolutos, de las normas de protección de las mujeres, siempre por esta razón, porque creo que es necesario encontrar un punto de equilibrio que haga que el exceso de protección no termine siendo una herramienta de discriminación de la mujer en su posibilidad de acceso al trabajo, cuando el empleador que tiene que elegir a quién contrata, elige un varón porque cree que le cuesta menos. No es que le cueste mucho, cree que le cuesta menos. Y entonces la mujer, cuando sale a competir por un puesto de trabajo con un varón, termina en una situación de absoluta iniquidad, porque además lo que decíamos recién es que las mujeres han ingresado al mercado de trabajo con una rapidez, con una velocidad muy grande, sin que de la misma manera los hombres ingresan al mundo de las responsabilidades familiares. Eso es mucho más lento. Entonces, entre las responsabilidades que hoy la mujer cumple, en la doble, triple o cuádruple jornada de trabajo que las mujeres hacen, la verdad es que sufre una situación de disparidad muy pero muy grande, y por lo tanto creo que hay que ser muy cuidadosos en el encuentro del punto de equilibrio, que más protección no termine produciendo un efecto exactamente contrario. Y esto me pasó sobre todo en la discusión del convenio de protección de la maternidad.
Como decía Ricardo Vázquez, veníamos con dos antecedentes muy importantes que mostraron la vocación del tutelaje, de los derechos de las mujeres madres, y sobre todo la urgencia que tenía esto, y esos fueron los convenios del 1909, el primero que hicieron Ricardo, el convenio 3, después el convenio 103 del 52. Pero yo tuve la suerte, como experiencia, de haber estado en el año 2000 en la discusión de la relación de Argentina. Fui integrante de la delegación oficial de nuestro país, y ese convenio que la OIT aprueba es un convenio que la Argentina no ratificó. No lo ratificó ni la Argentina ni ninguno de los países de la región. Porque en realidad, y esto es por lo menos la opinión que yo tengo y que comparto, es un convenio que bajo un discurso de tutelaje terminaba siendo un convenio flexibilizador de muchas condiciones para abrirse un mundo de la nueva economía, de las nuevas transformaciones económicas, de los grupos económicos y los derechos empresarios que terminaba postergando. Yo estoy de acuerdo con que no se haya ratificado ese convenio, aun cuando es un convenio importantísimo. Es el convenio de protección de la maternidad, de la primera infancia. Pero creo que el convenio anterior, el del 52, es un convenio que mucho más se adapta a nuestro sistema. Por lo tanto, también nosotros lo dejamos por eso. Ese es un convenio que nos debería obligar a nosotros a ampliar la licencia de maternidad, que es una de las cuestiones que estamos discutiendo y me parece que es razonable. Pero la Argentina tiene, y los países de la región, en muchos sentidos, el reconocimiento del derecho de las mujeres, la maternidad y la primera infancia, estándares de protección más altos que los que plantean incluso las normas internacionales. Por lo tanto, creo que nosotros debemos mejorar nuestras normas, y a esto apuntan las propuestas que estamos presentando, pero siempre tratando que los pisos que hemos alcanzado sean pisos y no techos, para que en realidad podamos siempre producir mejoras sobre la necesidad de adaptarnos a nuestra realidad corriente, tratando de no dar pasos hacia atrás. Y el otro convenio, que para mí es un convenio muy importante, es el convenio de las responsabilidades familiares. Es el convenio de la OIT que apunta a proteger justamente a las personas. Es un convenio que reconoce mucho a la mujer sola, que tiene a su cargo responsabilidades familiares, pero que no lo hace solamente respecto a la mujer. Y esto es lo que a mí me parece innovador y sobre lo cual creo que hay que trabajar, que es trabajar para que la búsqueda de la equidad y de la igualdad de condiciones de las mujeres en el trabajo tenga que ver también con mejorar las condiciones de los varones en cuanto a su posibilidad de cumplimiento de las responsabilidades familiares. Porque lo que hay que salir es de esta idea de que las tareas de cuidado interno y doméstico son tareas de las mujeres. Que las reuniones del jardín de los nenes son reuniones de las mujeres. Porque en realidad, creo que un poco a eso apunta el proyecto que hablaba Ricardo también, nosotros necesitamos trabajar en función de las responsabilidades familiares compartidas, porque esto es bueno para proteger el interés superior del niño, que necesita la figura materna como la paterna, es bueno para responder a la responsabilidad y al derecho que los varones tienen en el ejercicio de su paternidad, pero fundamentalmente es importante para las mujeres, para que las mujeres puedan acceder en condiciones de igualdad a un mercado de trabajo que las discrimina si sienten que ellas son las que tienen que ir a las reuniones de la escuela. Entonces, es muy importante trabajar en esto. No lo quiero hacer mucho más largo, sin plantear un poco cuáles son las propuestas con las que nosotros venimos trabajando. Por un lado, son las reformas a la ley de contrato de trabajo. Lamentablemente, en el Congreso de la Nación compartimos esto con Ricardo hace muchos años, estas iniciativas, y siguen estando siempre postergadas, que son iniciativas tan pero tan importantes como esto. Primero que nada, recién él lo decía, la equiparación de los padres adoptivos, padre y madre, equiparados en sus derechos a una ampliación de la licencia cuando el hijo llega a casa, aunque ese hijo haya sido habido a través de un proceso de adopción y no de humano. Las nuevas incorporación de nuevas tecnologías con sistemas que hacen que hoy a veces cantidades de hogares tienen de golpe 2 o 3 chiquitos, necesariamente hay que reconocer en esos hogares la ampliación de las licencias. Y cuando yo hablo de
padres en esa búsqueda de una mayor equiparación. Creo que estos son los puntos en los cuales uno tiene que construir el espacio de diálogo y de construcción de consensos, donde la diferencia política tiene que estar siempre por debajo de los derechos de las personas. Ese es el objetivo. Honraremos nuestras representaciones políticas y somos capaces de ponerlas al servicio de los derechos de las personas. Y creo que este es